Momento de nuestra entrevista esta mañana, ya de regreso a los eventos en la Ciudad de México por segundo año consecutivo, el Museo Universitario del Chopo presenta una muestra de procesos de investigación y creación de artes vivas. Para conocer más sobre esta muestra recibimos a Gabriel Yepes, él es coordinador de artes vivas de este recinto. Gabriel, bienvenido, buenos días, feliz viernes. Hola, gracias, buenos días. Bueno, pues para empezar, platícanos, ¿qué es una muestra de artes vivas? Pues gracias por la pregunta. En realidad, en México tenemos muy poco la costumbre de hacer muestras en este tipo de procesos de investigación y creación en artes vivas. Las artes vivas son las que implican la presencia, el cuerpo, para ser activadas, para funcionar, ¿no? A diferencia de las artes visuales o las artes plásticas, las artes vivas pues es el teatro, la música, la danza, el performance, el happening, todas estas manifestaciones que implican el cuerpo y la presencia. Entonces hemos hecho esta segunda muestra, el año pasado la hicimos con España como invitado especial y este año Cuba. Que precisamente eligen a Cuba porque pues ellos han tenido avances significativos pues en temas académicos, en investigación, precisamente en artes vivas. Sí, absolutamente. Yo creo que tenemos poca información en México sobre lo que está sucediendo en Cuba a pesar de la cercanía geográfica. Cuba es uno de los países de América Latina con uno de los con más alto nivel académico en formación y posgrados en teatro y en danzología. Tienen 2 doctorados y maestrías en teatrología y danzología y han desarrollado la investigación desde hace más de 40 años. Entonces es muy rigurosa, una formación muy rigurosa, un circuito muy técnico, muy formal y a la vez es muy interesante para ver la ruptura que están haciendo ahora. Gabriel, ¿el trabajo que se realiza actualmente en Cuba es reconocido en otras partes del mundo o qué está ocurriendo con esa situación? Sí, en realidad toda la danza clásica, por ejemplo, todos los ballets cubanos son de alto prestigio internacional. Hay bailarines cubanos protagonizando los mejores ballets del mundo. Aquí en México tenemos varios. En México tenemos varios. México también ya está despuntando también a nivel internacional, eso es muy padre. Pero sí hay un atraso en cuanto a investigación y procesos creativos y el abordaje teórico y académico en comparación con lo que está haciendo Cuba, y eso es lo que nos interesa. Gabriel, ¿y Hábitos para quién está dirigido? ¿Es para el público en general, para académicos, pues aprendices de las artes, para quién? Es un público en general, cualquier público. Tenemos varias actividades, tenemos conferencias para el público pues más, digamos que esté más en el campo de la investigación o los estudiantes, tenemos conversatorios para ver los procesos que están llevando a cabo las compañías y tenemos las presentaciones pues para el público en general. Entonces es un programa muy vasto, es para todo el público y bueno, no es casi público infantil en realidad, pero para jóvenes y adultos. Gabriel, ¿qué encontrará la audiencia, el público, cuando llegue al Museo Universitario del Chopo? Ya nos dijiste que pues, nos mostrarán cómo se lleva a cabo la investigación dentro de las artes vivas, pero ¿qué es lo que verán? ¿Habrá talleres, representaciones? Sí, bueno, estas funciones que las tendremos, te digo, habremos de hacer unas conferencias a las 5 de la tarde, empezamos los programas el miércoles 22, el próximo miércoles los esperamos, y son conferencias para mostrar el contexto en el que están trabajando los artistas actuales en Cuba y después los conversatorios para dialogar directamente con los artistas y finalmente para ver sus trabajos. Resumiendo, habrá 4 obras en artes vivas, 3 conferencias, 3 conversatorios también y 2 talleres, por supuesto, con la presentación de editoriales, especialistas en la materia. Exactamente, así es. Las 4 obras que representarán, ¿cuál es la diferencia entre ellas? Pues la primera es Departures, que habla de la migración, migración forzada en este caso. Después tenemos los Backstreet Boys, que habla sobre la prostitución masculina gay en Cuba, que se ha desarrollado en los últimos 20 años. Después tenemos Así Quiero, que es como el cambio de generación de ideología en la Cuba actual, y cerramos con Arrivals, que es el por qué regresar después de un exilio tan largo. Entonces, bueno, pues, viendo la situación política actual, pues es muy pertinente. También por el contenido, seguramente para aquellos que estén interesados o familiarizados con la historia que se vive en Cuba, también pues es una excelente opción. Ya nos dijiste a partir del próximo miércoles, ¿a partir de cuándo? ¿Dónde compran los boletos? Y las redes sociales del museo. Es entrada libre, absolutamente libre para todo el que nos quiera acompañar. Es a partir del miércoles 22.
A las 5 de la tarde empezamos con una conferencia magistral, a las 6:30 un conversatorio y a las 8 la presentación. Entrada libre en la disponibilidad de los lugares del foro El Dinosaurio, que es bastante amplio, entonces conforme vayan llegando pues tendrán un lugar. ¿Y redes sociales del museo? Es museodelchopo.unam. Perfecto, pues muchísimas gracias, Gabriel Yepes, coordinador de Artes Vivas del Museo del Chopo. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos ahora a revisar la información internacional.